es el momento de hablar de, no sé si cultura sería la palabra, educación, o todo lo contrario, falta de cultura y falta de educación. Porque así como estamos, y quiero de vuelta estar con esa imagen que del centro de la ciudad de Asunción, acá va la imagen, y quiero que ustedes me digan a través de, tenemos acá el WhatsApp a disposición, a través de mensajes, 0974-700-600, ¿qué representa esto? Esta es la tapa del diario ABC Color del día de la fecha. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ese lugar que es emblemático, en el que en 1537 se fundaba la ciudad que después fue madre de ciudades, que en el 2037, en un poquito más de 15 años, cumple 500 años de fundación, y hoy se presenta así? O dejamos que se presente así, dejamos todo que se presente así. ¿Qué nos pasa? Vamos a consultar y saludar, vamos a consultar con la doctora Emma Paoli Viedma acerca de esta situación. Ella es pedagoga, es educadora, 47 años de actividad educativa tiene ella, es presidente del Consejo de Administración de la UPAP, y la UPAP es la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, con más de 40 filiales. ¿Por qué se presenta así Asunción? Hola. Hola, Bruno. Acércate, buen día, favor. también a la audiencia, y también creo que a la teleaudiencia, Sí, con claro. Este Canal 21, Claro, que por están supuesto. inaugurando ya de hace un tiempo, ¿no? Sí, Qué bueno. sí, gracias. Me encanta el progreso, como se dice. Claro, y estamos así en contacto con toda la gente, porque entonces aquellas que tienen sí su ¿cómo se llama? Que pueden escuchar a través de los smartphones nuestras programaciones, como aquella gente tradicional que se sienta ahí, está mateando o qué sé yo, y quiere ver a través de la pantalla un programa Evidente, como el sí. nuestro. Entonces tenemos para todos los segmentos y sectores posibilidades, y también en las redes sociales, porque esto también sale en redes sociales. Bueno, ¿por qué está así? O sea, ¿qué significa esa imagen? Que quiero insistir con esa imagen. ¿Qué significa esa imagen en la vida nuestra hoy? Primero, para mí significa una falta de respeto a la historia paraguaya. Uno. Y segundo, una afrenta a la ciudadanía paraguaya. Sí. Esto no es una cosa muy simple, que supuestamente le culpamos y le ponemos el rótulo de la pobreza. Claro. No. Esto va mucho más allá que ese rótulo que se llama pobreza. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Una afrenta a nuestra historia. Una desidia. Eso ya es la consecuencia, ¿no? Una falta de interés de la historia nuestra también. Bueno, y ahí es donde vos estuviste diciendo, cultura y educación, que van unidos de la mano. Y la cultura nos da la sociedad y la casa. Y la educación también nos da la sociedad, la casa y la escuela. La casa es el hogar, ¿verdad? Sí, la casa yo le llamo el hogar. Sí, Sí. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro hogar, como se dice vulgarmente, cada vez está más desintegrado. Y disculpen que sea tan realista y tan cruda. No, al contrario. Pero por consecuencia, nuestros jóvenes ya no manejan mucho la historia. No se interesan en la historia. Es como, a mí que me importa lo pasado. Sin embargo, eso es lo que nos da la identidad. Si nosotros no tenemos historia, no tenemos identidad. Y no tenemos futuro tampoco. Bueno, eso va por consecuencia también. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo enfrente? Y escuchando todos los días, por radio, televisión, por cualquier lugar, por los medios, por lo... Toda la tecnología toda encima. la tecnología. Todos los días, cosas destructivas. Impresionante. Entonces, Impresionante. esto es la destrucción de la historia. La destrucción de nuestra historia. Por eso, de la historia paraguaya. Entonces, está frente al Congreso Nacional.
Qué bárbaro. Imagínense. No sé qué hacen ahí los congresistas. Sí, frente a la catedral más importante y emblemática de la República del Paraguay. Y el cabildo es el inicio de todo. Claro. Entonces, es como si, no sé, buscamos la anulación de nuestra identidad absolutamente. Y tener la policía ahí enfrente también. Bueno. No me la acordé comandancia de de la policía, que bueno, supuestamente entonces, tiene que velar. Imagínense. Es una pena, inclusive un poco. Voy a ver, y digo acá en público, voy a ver si puedo un poco tocarle el corazón a mis colegas, universidades diferentes. Y que algo podamos hacer por esta situación. Y la educación, lo que ustedes imparten. Y ahí está. Vos me diste un dato, estamos con la doctora Emma Paoli de Viedma, para aquellas personas que se unen ahora a nosotros. Me dijo la doctora, antes de entrar acá, de que de 1.000 alumnos, no sé cuántos alumnos tiene la universidad, porque tiene más de 40 filiales, tiene muchos alumnos, eso sabemos, la UPAP, pero de 1.000 alumnos solamente 10 se interesan en lo que se enseña ahí o en lo que... No, es solamente ahí, en cualquier lugar. El tema es lo siguiente, y tengo que decir porque suelo hacer unas encuestas. ¿Sí? Sí. Y hago preguntas tan simples, pero simples. Y de historia, sí, claro. Especialmente de historia es lo que pregunto, de cultura general, de la parte sociológica. Y muy poco de matemática, claro. No pregunto casi, porque es muy técnico eso. Y de 1.000 encuestas que hago, o que hacemos ahí en la... 1.000 encuestas. De 1.000 encuestas, y es parte de un trabajo que le llamamos extensión universitaria. Te puedo dar así, contundentemente, así medio, ya un poco exageradamente positiva, 10. 10 alumnos. El resto o sea, no 10 alumnos contesta, de esos 1.000 o no contestan, dejan en blanco. Dejan en blanco. Sí. No saben. No. O directamente lo que saben lo hacen mal, o sea, contestan con indiferencia, por decirte. Estoy hablando de la historia. ¿Y esos 10 cómo esos contestan? Sí son como personas que yo les veo interesadas en sí mismo primero y en su país. Porque si a mí no me interesa mi vida, no me interesa mi país. Y viceversa. Pero de 1.000, que solamente 10 es poquísimo. Bueno, así está. Esa es la tenemos diferencia. Sí muchos alumnos, tenemos, ponerle, no sé, 20.000. De esos, de cada 1.000 yo estoy hablando. Sí, no, ya entiendo, por supuesto. O sea, ¿qué porcentaje? ¿Es 10? Sería ni el 1%, ¿verdad? ¿Qué porcentaje? 1%. Sí. O sea, de 1.000 alumnos, el 1% sí. se interesa en lo que se les está enseñando. Claro, no, es lo que les está... La encuesta que yo hago más o menos de cultura general. Sí, cultura general. En historia, supongamos. ¿verdad? Ponerle el rótulo de historia. Pero yo mezclo un cultura poco sociología, general, historia, etcétera. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Sí, porque acá hay un tema importante. En la universidad nosotros, como suelo decir siempre, ya no educamos. Nosotros transferimos conocimientos profesionales. Así. O sea, es muy poco lo que yo ya puedo educar a un adulto. Puedo transmitirle todos los conocimientos profesionales, culturales, sociales, históricos, todo. Pero para que cale... Depende de ellos también. Para que cale tiene que tener, como se dice vulgarmente, la esponja. Y una base también, por supuesto. Sí, ahí está la esponja que se adquiere de niño, desde niño. Y dijiste adultos, o sea que ya hay alumnos de 18 años que ingresan ahí a la UPAP. Y sí, 18. 19. En adelante. En adelante, 19. Sí, 19 en adelante. Y de 1.000 alumnos que se les... mucha indiferencia. Que se les presenta ahí la historia nuestra, solamente 10
reaccionan. Más o menos así mismo es. Qué bárbaro. Entonces, ¿y eso se debe a bueno, qué, Emma Paoli de Viedma? ¿Se debe a qué? ¿A la falta de formación en la casa o también en la falta de información educativa en general en las escuelas y qué sé yo? ¿Cómo es el asunto? Y voy a tener que decir algo que seguramente no le va a gustar a mucha gente. No importa. Por ejemplo, cuando el niño, un joven de hoy de 19, 20 años, o un poco más, que son los millennials, eran pequeños. Solamente se escuchaba en sus hogares o en su sociedad o en su programa, ya sea de televisión o de radio, algo en contra de qué, de la historia. Y la historia lo mezclaban directamente con los políticos. Asociaban la historia con la política. Y sí, porque era una mezcla, es una mezcla hasta hoy casi, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se hablaba de que Stroessner era un dictador, que Stroessner esto, que Stroessner aquello. O sea, todo lo que ellos creen que hoy es historia está vinculado con Stroessner. Sí. Entonces, hay así como un rechazo automático de lo que todo sea historia. Por ende, ¿no? Entonces, parte de allí. Son muy pocas las familias. Ahí sí, el trabajo de la familia es importante. Que transmitieron la verdad exacta. Una cosa es Stroessner y su historia, y otra cosa es la historia del país. Claro. O de la república. Así mismo, muy bien lo que decís. Entonces, ese es el problema, esa mezcla es lo que confundió al joven de hoy. ¿Y los medios de comunicación tuvieron Tiene injerencia en eso? Muchísimo que ver, exacto. Exacto. ¿Sí? ¿Quiénes son hoy los periodistas de sección? Que voy y otros cuantitos nomás. Pero son casi todos muchachos jóvenes, son gente del milenio. Entonces conocen muy poco de esta diferencia entre la historia real y la historia de la época de Stroessner, que también es parte de la historia, ¿no es cierto? Pero vinculado. Sí, bueno, pero no puede ser que se le culpe a Stroessner de todo, porque Stroessner hizo muchas cosas también en favor del país, ¿verdad? Bueno. Tuvo su patarrenga, los derechos humanos, pero después hizo todo. Stroessner no iba a permitir que esté así la ciudad de Asunción, jamás. Por ejemplo. No, nunca. Ni esa plaza menos. No. Si ahí estaba el cabildo, el Congreso, ahí funcionaba el Congreso. El Congreso, el cabildo, imagínense. Jamás iba a permitir eso. No. Pero eso no es solamente Stroessner, el señor que fue intendente Porfirio Pereira Ruiz Díaz. Es un capo. Puesto por Stroessner también, ¿verdad? Y otros más. Pero por eso digo, se confundió esa época con la historia real. Sí. Y entonces las consecuencias estamos viendo hoy con demasiada fuerza. Pero no solamente estamos viendo allí mismo, sino en muchas otras partes. Pero yo te agrego algo, porque a través de esos 34 años de Stroessner, digamos, todo lo que fue antes como que se tapó, digamos, como que la historia paraguaya comenzó con Stroessner, más o menos. Y es lo que por eso que pensar. El actuar de esta gente joven ahora, o la respuesta de esta gente, de 1000 chicos solamente 10 saben algo de historia. Así mismo. Saben la realidad. O saben la realidad. Es una vergüenza. Sí. Entonces, tenemos que hacer, ahora se está hablando mucho de la transformación educativa en el Ministerio de Educación. Y la transformación educativa se tiene que transformar no solamente el concepto en sí, porque eso es lo que se está haciendo. ¿Cuál es tu opinión de esa transformación y todavía, de las ONGs y toda esa incursión de esta... Y las ONG pueden dar opiniones. Pero son las que manejan supuestamente ciertos ministerios importantes de la educación y de la cultura. ¿No es así acaso? Yo creo que hasta ahora no pueden manejar del todo. Están intentando. Tienen mucha injerencia. Sí, tienen injerencia, sí. Pero hay cosas positivas y cosas negativas. Sí. Entonces, quizás la tecnología hoy descubre, como suelo decir siempre, hoy ya es difícil mentir. Porque todo te descubre, la tecnología te descubre totalmente. Claro. Entonces, también como tu mentira, si lo expandís, después se vuelve a descubrir. Entonces, pero ponte que Goebbels dijo alguna vez, miente, que algo queda. Claro, pero de la mentira inventada. Eso sí, se vuelve a descubrir.
Eso, No, todo. pero te quiero decir que ahí queda, flota en el ambiente y más con esto que estás diciendo vos, de cómo esas mentes frágiles, entre comillas, que son supuestas esponjas, Sí. se anidan ahí en esas esponjas lo que pretende o quiere esa personita, digamos, lo que le conviene o no, o lo que sea, o lo que le dicen, y por ahí no es Sí. la verdad para nada, ¿verdad? No es verdad para nada. Y yo creo que lo que la educación está, no sé si fallando o falta de consideración de este nivel en donde yo estoy trabajando, que es el nivel de la educación superior, nos falta más consideración del estadio social de la República del Paraguay. Sí, pero tú lo has dicho, nivel superior y los otros niveles anteriores, si ahí no se prepara el semillero, Pero mágicamente no pueden llegar Bueno. al superior ya, qué sé yo. Y vos sabés que y yo lo que nos pienso- aprendieron antes es aprender así con un chip que se le meta ahí en la No, cabeza. yo pienso al revés. Yo pienso ¿Ah, sí? que si vos no tenés buenos maestros Sí. que fueron formados en el nivel superior, Ah, que son los que transmiten, ah, ¿qué pueden hacer los niños y los jóvenes? sí. ¿Quiénes son los que transmiten todo? No Y solamente los conocimientos maestros, sí. de matemática y física, como yo digo, todo, todo. Inclusive las emociones. Son los maestros. Y los maestros son los que tienen que estar bien formados. Bueno, vos sabés que acá, yendo al tema, hoy coincidentemente en el editorial, página 8 de ABC, no sé por qué estamos... Catástrofe educativa, que habrás leído, es el título de este editorial, dice, en medio de los escándalos, los crímenes, las disputas políticas, las carreras electorales, la suba de los precios y los demás desbarajustes de la realidad nacional, pasó un tanto desapercibida la información más importante y más preocupante de todas. 4 de cada 5 alumnos de sexto grado de América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple acorde con su edad al terminar su primer ciclo educativo, de acuerdo con un nuevo estudio conjunto del Banco Mundial y de la UNESCO. ¿Y qué me decía al respecto? Lo que yo te decía, si eso no se prepara, ese semillero, Y bueno, no se abona, ¿Quién lo prepara? ¿cómo va a llegar al tercer estadio si no sabe absolutamente nada? ¿Y qué responsabilidad tendrán los eruditos que enseñan, que tendrán toda la capacidad, pero si el otro no entiende porque no le fue, digamos, no tuvo la explicación de cómo entender las cosas, de hurgar en tal historia, digamos, de cosas, digamos, porque no se les enseñó, sino solamente tenía que aprender de memoria lo que sea. Bueno, ahí está, por repetición. Por repetición, ahí está, o sea que Sí. es el conjunto el que está fallando acá. Claro, la fórmula aplicada en la educación, Acércate, por favor. Sí, en la fórmula aplicada en la educación básica, sí, sí. y luego transmitida a la media y así sucesivamente, es la de la repetición y memorización. Claro, claro. Y nada de análisis. Es más o menos así. Nadie analiza, claro. No. Entonces, ¿qué pasa? Vos, alumno del tercer grado, inclusive yo te cuento que tengo un nieto que tiene 7 años. Y es un chico inquieto, que pregunta todo lo que hay y ya por eso le molesta al docente. Claro, porque quiere saber. Entonces él dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? Todo lo que pregunta, lo que dice la profesora, él vuelve a preguntar. Cuestiona. Sí, vuelve a preguntar. Entonces ya molesta. ¿Y qué hace la profesora? O lo castiga o lo saca afuera. Claro, Bueno. se cansa. Y así fue, no solamente ahora, siempre fue así. Entonces cuando el niño o la niña molestaba en la clase, porque eso es la molestia, Porque cuando son pregunta, cuando inquietos en el pregunta sentido mucho de- ya es claro, una molestia. claro. Pero ese que pregunta mucho es porque justamente ¿qué está buscando? No solamente memorizar lo que la profesora está diciendo, sino entender. Y a través del entendimiento, el análisis. Claro.
¿Mm? Si vos entendés, analizás y luego criticás a favor o en contra. Entonces, esas son las cosas que no están muy bien, digamos, desarrolladas o canalizadas en la educación básica y media. Sí, por eso decía. Entonces, por eso, solamente se memoriza. ¿Y qué es un examen? Es justamente la capacidad de memorizar y sacar después en un papel o en lo que sea, o oral inclusive. El resultado de capacidad tuyo. Exacto. O tuya. Sí. Y eso se ve muy bien en derecho. Se reciben los que pretenden ser abogados y lo que más hacen es transmitir lo que ya dice la ley. Es decir, el artículo 2 de la ley... Se aprende X, de memoria. Ya sabe, transmite así como un lorito. Claro. Y el examinador le puede preguntar, ¿y qué vos entendés de lo que eso dice? Y te das una vuelta más grande que al final no entendió nada, ni lo que leyó, ni lo que está diciendo, explicando. ¿Cómo explicar porque no sabe? Claro, y eso es la parte del análisis, que es la parte de la hermenéutica. Sí. Entonces, no se entiende... Se carece de eso. Se carece totalmente, inclusive... ¿Y por qué se carece? Porque los propios profesores... Eso, que son los transmisores, no hacen les es más al fácil revés. que lean nomás ahí o que aprendan de memoria sí, tal cosa. Exacto. No que se analice la historia. Así mismo. Y gracias a Dios ahora la educación superior está dándole más fuerza a algo que le llamamos investigación, que es esto. Justamente investigación significa primero entender lo que leíste para poder después sacar un análisis y buscar una conclusión. Y si no entendiste, aunque sea investigar para ver si podés entender algún día. Entonces eso es una de las facetas que se está impulsando en la educación superior. Pero esa contribución del propio alumno para consigo en cuanto al interés, porque uno puede tener, qué sé yo, la documentación, hay que estudiar esto, lo otro y lo que sea, pero si uno no pone también el empeño, porque no es el tiempo que depara el contacto con el profesor ahí universitario, en este caso, el que debe de primar, sino al irse a la casa un fin de semana también abocarse a investigar o a tratar de comprender otras cosas que tengan que ver con el enunciado X o lo que sea. No sé si me explico. No, y es eso justamente. La incorporación personal. Y esa es la parte de la investigación, claro, que está vinculada con la hermenéutica, en el caso de derecho, y otras áreas, ¿no? Entonces, ya no quedarse solamente con lo que dice el profesor, como se dice vulgarmente, sino analizar si ese profesor está diciendo la realidad o tiene algún tipo de inventiva también. Y esto sería como una suerte de problema que tiene nuestra educación primaria. Vamos a la educación primaria y secundaria del Paraguay, este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Es así o no? Así mismo. Y justamente... ¿Y cómo se cambia eso? Y ahora se está ya con la reforma, digamos, que se inició en el año 94. 96, 94, 96 más o menos, se fue imponiendo, yo digo, esta metodología, que es un poco parte de la parte de investigación. ¿Y la tecnología ayuda o no ayuda? La tecnología lo que te ayuda mucho es para la parte de nuevos conocimientos. Es decir, ¿sí? Hoy podés indagar muchísimos conocimientos, no solamente... como se dice vulgarmente en Google, en todas esas redes, ¿no? Plataformas, sí. Todas las plataformas, sino también en las bibliotecas virtuales, que hoy están muy actualizadas, porque lo que hacíamos nosotros cuando estudiábamos era traer un libro del estante. Claro, exactamente. Y tenía su contenido profundo, básico y coherente, solo que no muy actualizado, porque generalmente esos libros ya hacían 5 o 10 años que estaban en el estante. En vigencia, sí. Y decime, Emma, ¿y qué capacidad de investigación tienen las universidades? Porque mira, la investigación es un campo nuevo, impulsado en nuestro país prácticamente en este siglo.
y puedo un poco hablar de nuestra institución, Sí, cómo que no, de la estamos UPAP, en sí. estamos en el tercer nivel, en la, digamos, hay un plan que se llama Shimago, es un plan en donde se evalúa la capacidad de investigación de las instituciones, y nosotros somos número 3 en el Paraguay. Número 3. Sí, Qué bueno. en el plan Shimago. Y la primera ese es Shimago viene de dónde, de Japón, del Asia, Shimago, sí. de Oriente, ¿de dónde viene? Más o menos, por ahí. Es una mezcla ya de varios lugares. Estudios, sí. La primera es la nacional, la segunda la católica, y como tercera universidad estamos nosotros. La UPAP. Sí. ¿Y cuántas carreras ofrece la UPAP? A ver, ¿y qué carreras? Tenemos muchas. Más o menos así. Y tenemos 5 facultades. 5. O sea, las carreras están dentro de facultades. Y las facultades son las que van determinando el tipo de trabajo o estudio o de conocimiento que tienen que transmitir. Bueno, ¿y las universidades nacionales tienen un buen nivel educativo, a tu criterio? Personal, no te estoy hablando como referente de una de las universidades del país, sino a nivel, a ver, ¿cómo está el nivel universitario en Paraguay comparando con aquellas universidades de la región, digamos, o el nivel universitario regional? Sería la pregunta. La nacional creo que tiene su nivel ya instalado de hace mucho tiempo, la pública nacional de Asunción. De Asunción. A pesar que está en San Lorenzo, pero se le dice Asunción. Sí, Universidad Nacional de Asunción. Y está en San Lorenzo, es cierto. Entonces, bueno, pero se creó hace todo tantos... ese tipo de incoherencia, algunas veces le criticamos a los guaireños, pero yo creo que todo el paraguayo tiene. Porque tiene más de 100 años esta universidad. Mucho más. Claro, 150 más o menos ya. ¿Y siempre estuvo ahí o no? No estuvo ahí. Y fueron al comienzo, por ejemplo, la Facultad de Derecho estaba en la calle Palma. Por eso. Fíjate. O sea, se creó como Universidad Nacional de Asunción. En Asunción. Pero después la sede... El campus que se consiguió claro, es en San Lorenzo. No estaba dentro del ejido asunceno. Sí, aunque sea hubiese pasado, yo creo que el ejido de San Lorenzo pasando la... Sí, claro, eso puede ser. Bueno, pero no fue contemplado. Luego tenemos universidades públicas nacionales, porque al final todas las universidades públicas y privadas somos nacionales. Sí. Entonces, lógico, confundimos nomás esos términos siempre. Pública es porque mantiene la sociedad. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto que la sociedad transmite a través de sus impuestos es la que mantiene cualquier tipo de universidad pública o institución pública, ya sea básica, media o universitaria. En el interior ya se están desarrollando varias universidades públicas. Tenemos la Universidad de Itapúa, tenemos la Universidad de la zona de Ciudad del Este, tenemos la Universidad de Canendiyut, etcétera. Es decir, hoy ya estamos con muchísimas universidades públicas, que también cada una de ellas mantiene o tiene o agranda cada año su presupuesto. Y eso también está en función a la cantidad de alumnos que ingresan. Y luego estamos nosotros, las universidades privadas, que sí sostiene, digamos, ¿Las universidades sostienen qué cosa? La universidad privada se sostiene gracias a la cantidad de alumnos que pueden tener en la parte de inscripciones. ¿Y qué aspira un alumno? ¿Por qué ingresa a una universidad un alumno si me decís que de 1000 solamente 10, en el caso de la historia, se interesan por la historia? Y eso mismo, seguramente más o menos lo que sea, con otras carreras actuaría de la misma forma, este porcentaje, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de los alumnos en ingresar a una universidad? Ingresan, por ejemplo, alguien que quiere seguir ingeniería X, sí. Ingeniería civil o lo que sea. ¿Qué es lo que más necesita? No le interesa, por ejemplo, la historia. ¿Para qué? Inclusive tenemos dentro de la currícula de todas nuestras carreras, y eso fue un poco un trabajo que yo insistí
Y me acuerdo que me apoyó en esa época el doctor Fogel y el doctor Secundino Núñez. Sí, Dios mío, dos referentes. Sí, grandes. porque con ellos nosotros iniciamos la universidad. Sí, sí. Entonces, insistíamos mucho, los tres más que nada, en la historia paraguaya, historia universal, idioma guaraní. Me acuerdo que fue una batalla un poco, porque en esa época existía no el CONES, que es una institución que me gustaría hablar también de ella hoy. Y cómo no, cuando quiera. Sí, el Consejo Superior Universitario, que cuando eso presidía el doctor Berganza, que era rector de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Entonces había ya como un código para qué vamos a enseñar guaraní dentro de la currícula de cualquier carrera. Me acuerdo que fuimos a hablar con él y se fue el doctor Fogel, se fue el doctor Secundino, etc., hasta que le convencimos y nos permitió poner dentro de nuestra currícula guaraní. Fuimos la primera institución que pusimos insistir un poco en el idioma guaraní. ¿Y cuál fue el argumento? Por ejemplo, te recibís de abogado y tenés un cliente que solamente viene y te habla en guaraní y vos no entendiste nada de lo que te dijo. ¿Cómo podés ayudarle en lo que sea? Y no podés, Imposible. por supuesto. Viene un enfermo, sos médico, la misma historia. Te cuenta toda esa historia en guaraní y vos no entendés nada. Es decir, hay cosas así muy porque absurdas. hacemos la salvedad antes en el colegio, cuando en la época mía por lo menos nos enseñaba guaraní. Sí. Ahora sí es una obligación, porque el guaraní ascendió a el idioma oficial del país, pero antes no tenía esa categoría y tampoco se enseñaba ni se pretendía. Nos enseñaban latín o cualquier otra lengua, menos el guaraní, ¿verdad? No, así nos decían guaranga. Claro. Vos sos una guaranga, así decías una palabra en guaraní. Y ahora es un gran referente el saber hablar guaraní, o por lo menos entender, o por lo menos, qué sé yo, saber algunas palabras importantes o frases contundentes. Bueno, y esta historia de la conectividad a través de los elementos modernos, digamos, es importante eso en el mundo de la universidad, en este caso de la UPAP aquí, es importante estar conectados con el mundo y a través de la tecnología, digamos. Gracias a un entrenamiento previo que tuvimos de la educación a distancia, ya desde 1990, nuestros profesores y muchos de nuestros alumnos ya estaban preparados para esta pandemia y usar la tecnología o la virtualidad que hoy le llamamos. Claro. Antes se le llamaba educación a distancia. Conexión virtual. Así. Entonces empezamos también a trabajar ya con una plataforma muy buena de educación superior, que es la Canvas, tengo que decir. Sí, claro, está bien. Porque Por son plataformas especiales. No es igual estudiar a través de un Moodle, digamos, para cualquier nivel de conocimiento, como estudiar a través de una plataforma Canvas que está totalmente diseñada para aplicarse en ese nivel, vinculada con la investigación, con la extensión, con todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso facilita, ¿verdad? Totalmente. Y por eso yo creo que la tecnología hoy nos ayuda a mantener un montón de alumnos, porque esa es la verdad, porque también la presencialidad fue prácticamente erradicada. También. Y claro, hoy más o menos se está volviendo de a poco en ciertas carreras. Pero si ni los diputados quieren ir a trabajar ahí, desde sus casas o donde sea, nomás quieren conectarse. Increíble. Bueno, pero es que es lo mismo. Pero a mí me parece lo mismo, porque al final, ¿qué ahora estamos haciendo nosotros? Yo puedo estar, inclusive, yo podía estar comunicándome contigo o con toda la ciudadanía en mi casa a través de Zoom.
directamente, sí, ¿verdad? sí, pero no Y es la lo misma mismo. cosa. ¿Te parece que no? Para mí casi es lo mismo. No, más o menos, pero no es igual. Bueno, no importa. Bueno, ahí podemos discutir. No, lo que pasa es que estamos charlando como si estuviéramos en nuestra casa eso nosotros. Eso sí. Eso no vas a sentir virtualmente, no se puede sentir eso. Sí, un poco la máquina y además nos limita. hay tardanza en esto, respuesta, a veces escuchaba, a veces no escuchaba bien, no sé si me entendés. Sí, lógico, es así. Ese tipo de cuestiones, pero no entramos en ese tema. Querías hablar del CONES. ¿Qué es el CONES y qué importancia tiene el CONES en este mundo universitario? Tengo que hablar de varios temas vinculados con la educación superior. Sí. Y quiero ir explicando las etapas. Sí, ¿cómo no? En primer lugar, no sé mi tiempo, por eso yo te pregunto. Tenés 10 minutos, tranquila. Solamente. Esto va más. 12. Bueno, el tema es lo siguiente. La educación superior comenzó, digamos, en Paraguay con la educación pública. Luego se crearon la primera universidad privada, que fue la católica. Sí. A pesar que hasta hoy día está entre la privada y la pública, es híbrida, como le llamamos nosotros. La Universidad Nuestra Señora de la Asunción. Así mismo. Nuestra Señora de la Asunción, que es de la religión católica, ¿no? La Iglesia Católica. Pero también hay otras religiones que tienen universidades, la evangélica. Sí, muy buena. Por eso, entonces, no es solamente la católica, pero yo hablo de la primera que se creó después de la pública. Sí, entiendo. Luego vinieron... La pública es la una. Exacto, fue la primera, sí. Entonces luego vinieron las universidades privadas, que entre las universidades privadas fueron 3 las primeras, y luego nos sumamos, en total llegamos a ser 10 universidades antes de la ley 49, antes de la ley Marcos, que le llamamos. Sí. ¿Por qué le llamamos la ley Marcos? Porque el señor Marcos, Juan Manuel Marcos, rector de la Universidad del Norte, como senador, abre las compuertas para poder crear muchas más instituciones. Sí. Al crearse muchas más instituciones, que serían institutos superiores que hacen lo mismo que una universidad, dan títulos de grado y posgrado, solo que son por áreas específicas, es decir, como si fuera una facultad. Dentro de una universidad, la facultad de ciencias sociales. Sí. Entonces hace exclusivamente área de ciencias sociales. Y luego las universidades que se crearon, y en este momento prácticamente estamos 59 universidades privadas. 59. Sí, señor. Pero es mucho. Es demasiado para un país tan pequeño con tan poca población, 7 millones y medio. Y no todos estudian en la universidad. Claro. Máximo un millón en total, ya con las públicas. Entonces, los institutos superiores son alrededor entre 32, 38 más o menos, que hacen lo mismo. Todo digamos, yo le llamo desorden, se tenía que crear un organismo que ordene ese desorden. Por supuesto que no. Y ese no es el CONES. Bueno, y ahí vamos. Entonces se crea esta institución, el CONES, con una ley que es la 4995. Y a partir de esa ley se empiezan, digamos, a preparar regulaciones o resoluciones para poder ir ordenando este desorden. CONES quiere decir... Consejo Nacional de Educación Superior. De Educación Superior, sí, perfecto. Entonces, solo que se fueron, digamos, haciendo las cosas que quizás no muy bien, algunos tirando más hacia su lado, por decirte, ciertas instituciones. Entonces, creándose rápidamente aprobación de carrera a las universidades amigas. Entre comillas. Entre comillas. Entonces, si vos no eras amiga, vos sufrías más. Vuelvo a esa, ¿cómo se llama? A la compuerta que levantó, o que presentó, o que hizo posible que crezcan estas universidades
el señor Marcos siendo senador. Eso se hubiera limitado a un cupo a partir de ese momento de universidades que se podrían fundar, digamos, para evitar este desmadre del cual estás hablando, mismo, ¿o no? Se hubiese limitado. Claro, porque si no, está diciendo, pueden haber 1.500, 200, 300, ¿y cómo controlar eso? Cada uno tira para su lado. Inclusive te puedo decir que cuando nosotros fuimos aprobados, éramos 3 que fuimos aprobados en el mismo día, nos verificaron hasta la última gota. Sí. Sin embargo, después ya no fue tanto así. Inclusive en esa época creo que estaba la señora Blanca Ovelar como ministra de Educación. Sí, ministra de Educación, sí. Y ella refrendaba también muchas de las instituciones que fueron creadas o pretendían crearse, y también creo que estaba el presidente, era el señor Nicanor Duarte. Nicanor Duarte, sí. Entonces, al ser refrendado por el Poder Ejecutivo, evidentemente ya prácticamente la ley estaba concluida. Era ley. Ya era ley. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que vos creás por ley algo y después le pones traba. Claro. ¿Por qué primero no le creás por resoluciones? No le formateás enteramente. Esa es la palabra. Pueden abrirse hasta tanta cantidad, pasando por los tamices, lo que sea. Pero yo creo que también por la población nuestra, no podemos nosotros tener una universidad en cada cuadra. No sé si me entendés. No, y está sucediendo. Y bueno, por eso, a eso hoy, de entrada ya debió de tenerse un formateo primero, hasta dónde. Sí. O sea, el ejido es hasta dónde, o sea, ¿qué abarcaría ese ejido nuevo del CONES en este caso? Y hasta qué cantidad de universidades se podrían llegar a fundar, pasando por los tamices educativos y organizativos y lo que sea. Pero el CONES ya vino después de que estaban todas aprobadas por ley. Sí, ya entiendo. Entonces, ¿qué pasa? El CONES lo que buscó es solamente regular. O ordenar. No, ya sé, pero ahí cuando se abrió esa compuerta ya se debió de pensar en esta problemática que se vino después. No sé si me explico. Bueno, pero ahí viene a jugar otra vez el mercado. Es decir, hoy como universidad nosotros tenemos que ofrecer más por menos. Sí, claro, más por menos. Es decir, yo cada día tengo que ofrecer mejores formas de trabajo o de estudio, como lo quieras llamar, por menos monto de pago de las cuotas o lo que sea. Y tan fuerte es la contradicción de esta parte, que en el Brasil, por ejemplo, es totalmente diferente. ¿Cómo es? En el Brasil hay muchas universidades, pero también limitadas. Por ejemplo, en el caso de medicina, solamente pueden ingresar hasta 100 alumnos en primer curso por año, en cualquier universidad pública o privada. Fabuloso. Entonces, ¿por qué vienen? Voy a tener que salir un poco en este estadio también, porque está todo vinculado. ¿Por qué vienen a Paraguay? Los brasileños. Exacto, los brasileños. Que ni conocen la lengua tampoco. Vienen y nosotros tenemos que entrenarles durante todo este primer año. A que aprendan español. A que aprendan español. Tenemos la materia de español y guaraní también. Porque muchas veces estos alumnos, cuando llegan al 4º, 5º y 6º curso, tienen que ir a los hospitales públicos o clínicas comunitarias barriales. ¿Y quiénes son sus pacientes? Personas que se expresan en guaraní. Claro. Y entonces, si le hablan guaraní y este señor o esta señorita no entiende nada, no sé, es lo mismo que nada. Claro. Entonces, todo ese año y esa el alumno, gente que viene de afuera aspira solamente a llevar un título. Bueno, ahí voy a ir diciendo. Muchos de ellos sí. Pero, ¿qué pasa? Llevan el título y pasan por 3 reválidas, por 3 exámenes de reválida. Si ellos no saben español, una de las reválidas. Es porque están mintiendo, vinieron a comprar el título, como dicen. Claro, vinieron a comprar el título. Entonces,
Sí o sí, ellos son conscientes que tienen que manejar el español. El guaraní no le exigen, pero el español sí le exigen. Claro, claro. Vos no podés venir a estudiar 6 años en un país y no hablar una gota de español. Claro, Digo yo, en América. ¿Hay casos también así? Y hay algunos que no logran su reválida porque no aprendieron bien el español y tienen que estudiar años otra vez para volver a rendir. Así que... Bueno. Segundo, tienen que la parte teórica. Generalmente ahora lo hacen virtualmente. Pero de cualquier materia que se le ocurra a la universidad, porque una universidad pública generalmente es la que le toma el examen de reválida en el Brasil. Y luego viene la parte de práctica, que tienen que ir a los hospitales públicos. Y ahí tienen que manejar las 5, digamos, emergentologías que se da en la carrera del 6º año, que es la parte, digamos, más importante de todo lo que es la medicina básica general, que son 5 áreas. Entonces, le preguntan de cualquier área, una no sabe y ya no le da la reválida. Entonces, es muy difícil que hoy, aunque se le regale el título, el brasilero venga, pierda el tiempo de 6 años y pague quizá tan poco en relación a lo que le cuesta en el Brasil para ir a perder tiempo otra vez y no lograr la reválida. Claro, claro. Entonces nosotros como universidad somos conscientes de eso. Y varias de eso que estamos, de esa línea que estamos en medicina, creamos una asociación que se llama UFAMET. UFAMET, Unión de Universidades que tenemos medicina. Y entonces estamos tratando de hacer justamente un trabajo más coordinado entre nosotros para que no haya más tirantes por la competencia misma y crear un mercado inteligente para el ciudadano brasilero. ¿Por qué? Porque hicimos varias encuestas ya, casi cada año hacemos, este año no lo hicimos todavía, pero está en el proyecto de la UFAMET, de ver qué cantidad de ciudadanos brasileros, ciudadanas y ciudadanos brasileros quieren estudiar medicina. Y de acuerdo a los datos que ya manejamos de los años anteriores, más de 100.000. ¿100.000? Sí, señor. Enorme. Bueno. Cantidad. Y de esos 100.000, 10% nomás aceptan las universidades en el Brasil, tanto públicas o privadas. Entonces queda esa cantidad de volumen de gente que pueden venir a estudiar en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como institución? No ir uno contra otro como está pasando. Claro, unirse. Exacto, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos uniéndonos para crear, primero, así como digo, ¿verdad?, un código de trabajo. Segundo, una capacidad de trabajo y también para que todos puedan recibir el conocimiento correspondiente y la capacitación correspondiente en relación a la reválida también. Entonces estamos en ese trabajo en la UFAMET. ¿Y el CONES acá? Bueno, ¿cuál es la misión del CONES? El CONES, lastimosamente, yo creo que nos falta una reunión con el CONES, con todos sus miembros, para poder transmitir este proyecto. Estamos un poco trabajando otra vez de contramano. ¿Por qué? Porque seguimos con el concepto del ataque. Y lastimosamente tenemos que... Del ataque. Nos enfrentamos siempre. Ahí vos viste hace poco, vos viste el tema de María Serrana. Sí. Que fueron y le atacaron también a María Serrana por una serie de documentos que supuestamente nos reunían. Pero es lo que digo, si esos alumnos recibían su título regalado y se tienen que ir a Brasil a hacer la reválida y no están preparados, ¿para qué quieren? Claro. ¿De qué les sirve? Acá en el Paraguay casi ningún brasilero se queda. Son demasiado pocos los que se quedan. A no ser que sean la frontera, se queda 1 o 2. Nada más. Entiendo. Porque en el Brasil
el médico generalista gana mucho dinero. ¿Mm? Y ni qué decir el especialista. Entonces, ellos pretenden ir al Brasil para iniciarse como médico generalista para ir especializándose allá mismo. ¿Mm? Bueno, eso es por un lado. Porque siempre también el idioma es una suerte de barrera para el brasileño. No así, para el paraguayo es más fácil, creo, aprender el portugués o desempeñarse dentro del mundo brasileño que al brasileño acá, me parece a mí, con excepciones, con esta cuestión de la soja y ese tipo de cosas que, bueno, pero eso es todo un mundo brasileño, ahí dentro del territorio, estando en territorio paraguayo, ¿verdad? Pero a nivel educativo estamos hablando, me parece que es muy... Les cuesta más, me parece, les cuesta más, con excepciones, con excepciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Que el CONES adquiera, digamos, esta capacidad de diálogo entre las instituciones. Estoy hablando primero de las que damos medicina, porque es la que estamos nosotros hoy en el ojo de la tormenta, que supuestamente cualquier cosa se enseña. Pero me acuerdo que uno de los evaluadores, que es el doctor Rodas, dijo que no es posible que una institución, él cuando estudió medicina, la carga horaria de medicina era solamente 5.500 horas. Y no es posible que una institución hoy en el siglo XXI tenga cerca de 10.000 horas. Sí. Pero en esa época no se le agregaban ciertos detalles importantes que son extensión, y son evaluados y calificados, la extensión. ¿Qué viene a ser la extensión universitaria? Es la aplicación del conocimiento en la sociedad. Y desde estudiante ya, no después de recibirte. Después de recibirte me dijo que ya no aplicas y no te pagan. Pero cuando sos estudiante tenés la obligación de hacerlo gratis. La famosa pasantía. Sí, pasantía, práctica, como la quieras llamar. Segundo, investigación. Nunca jamás en la universidad pública, antes que nazcan las privadas, se hacía ningún trabajo de tesis. Y eso es parte de la investigación. Ese ya sería como la conclusión de tu trabajo de investigación de 6 años. Claro. Bueno, y ya que estamos en esto y tenemos que ir cerrando, decime, ¿los profesores universitarios pueden vivir del sueldo que perciben o lo hacen para ganar prestigio académico? Bueno. Esa es una buena consulta también. Bueno, yo creo que los profesores universitarios se encuentran hoy en un dilema por la ley, que por un lado la ley que es la adecuación fiscal, que le dice que ellos ya son profesionales universitarios. Y al ser profesionales universitarios ya se adecuan a la adecuación fiscal, ya tienen que tener factura y ya tienen que facturar y trabajar con quien quiera. ¿Está? Luego hay una ley que le contradice a esa misma y dice, si vos sos un profesor universitario o de escuela, más que nada universitario, que ya es un profesional, tenés que estar supeditado a una institución. Es decir, tenés que estar nombrado por la institución en forma permanente y estar en IPS. No sé si me comprendes. Es decir, claro. Tenés que ser un empleado de una institución de educación superior, nombrado con el sueldo que quieras, y estar en IPS. Y no participar de otra... Y no, podés, si sos abogado, podés tener clientes afuera, pero no podés ir a enseñar en la universidad del vecino, por decirte. Porque antes, por ejemplo, las profesoras en el colegio mío estaban acá en el Goethe, se iban a las Teresas, se iban al San José, qué sé yo, por decirte algo. Los mismos profesores tenían 2 o 3 colegios más. Bueno, en fin. Siempre fueron así los profesores universitarios. Y ahora no es así. Y ahora están exigiendo, es lo que te estoy explicando. Pero quiere decir que les tienen que redituar. Y bueno, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a hacerlo si tus costos son altísimos y tus ingresos son bajísimos? Es decir... Y bueno, hay que pagarle más.
¿Y cómo? ¿Y de dónde sacas? A la parte universitaria, Claro. la institución Claro, porque, llamada universidad. Claro, entonces, ¿qué pasa? El alumno, por decirte, si paga 500.000 guaraníes por mes, una carrera X, ya es altísima la cuota. Onerosa esa Así mismo. historia. Exacto. Sin embargo, hay acá un contrasentido, como suelo llamar siempre. Se pagan colegios básicos, primaria y secundaria, vamos a llamarle media y básica, arriba de los 1 millón. Y luego se pelean para entrar en la universidad pública y no pagar nada. Sí, claro. Decime si no. Aunque sea, si entraran a la universidad privada, otra vez entendería, aunque sea más a bajar la cuota. Pero generalmente es así. ¿Y por qué? Porque el que puede pagar un colegio privado durante los años de su niñez y adolescencia, cuando grande, el papá y la mamá le dicen, no, yo ya no te voy a pagar la universidad, arreglate vos. Claro, por supuesto. Bueno, hay demasiadas cosas. Hay muchas cosas. No tocamos los dos instituciones más que estoy hablando. El CONE tocamos muy levemente, pero tendremos que tocar más. Y también la ANEAE, que es la Agencia de Evaluación de la Calidad, que sí hay que hablar y hay que entender su mecanismo. No evalúa y menos con calidad. No, lo que pasa es que se está trabajando en contra de la ley. Sí. ¿Cuándo vos podrías volver, doctora Emma Paoli? Cuando vos tengas un espacio, porque realmente... La siguiente semana, no, en serio, para hablar exclusivamente de esto que quedó pendiente. Bueno, genial. ¿Te parece? ¿Cómo no? Porque la ANEAES, todo el mundo habla de la ANEAES. Sí, y hay que entender ese mecanismo. El CONE y la ANEAES trabajan, digamos, en forma conjunta. Y bueno, me gustaría saber yo, y yo creo que la audiencia también, mucho más a través tuyo, si es que podés congeniar tus actividades para la siguiente semana. Sí, sería el próximo jueves otra vez. Sí, cómo no. Voy a hacer ya el tiempo como para estar acá. Bueno, ¿Cómo no? Te agradecemos mucho y suerte y éxito a toda la gente que colabora contigo ahí en la UPAP. La doctora Emma Paoli Viedma, presidente de Viedma. Sí. Claro, Emma Paoli de Viedma. ¿Y tu segundo apellido cuál era? Jiménez. Paoli Jiménez de Viedma. De Viedma. ¿Jiménez con J o con G? Con G. Con G. Bueno, presidente del Consejo de Administración de la UPAP. Y la UPAP es la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, con más de 40 filiales.